La semana pasada, a sus 91 años, falleció Botero, el artista más grande de la historia de Colombia, uno de los artistas más grandes en la historia justamente del arte. Falleció, como les decía, a sus 91 años, producto de una neumonía, y se están realizando distintos actos en Colombia justamente para recordarlo, para homenajearlo. Por estas horas se va a realizar una ceremonia allí en la catedral. Estamos trabajando en vivo. Está Estefanía Meiras Serantes ya desde el lugar donde van a acontecer en el día de hoy los principales homenajes a este gran artista. Estefi, buenos días. Agostina te saluda. ¿Cómo estás? Hola Agos, buenos días a ti, buenos días a todos los televidentes de DNews. Hoy los saludo desde la Plaza de Bolívar en el centro, en el corazón de la capital de la República de Colombia, aquí donde se va a celebrar el último día de homenajes para el maestro Fernando Botero en la capital de la República. Recordemos que esta noche viajará a su ciudad natal, a Medellín. Allí también se celebrarán varios actos conmemorativos de la vida del gran artista, que entre otras cosas ha sido uno de los mejores embajadores que ha tenido la cultura colombiana en el mundo. Lo que ustedes ven aquí el día de hoy es donde va a suceder el último homenaje que va a tener el maestro en la capital. En este momento permanece en el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República. Sus restos están allí y a las 9 de la mañana habrá una sesión plenaria con presidentes de Cámara y Senado, también con los presidentes de los principales partidos políticos de Colombia, y allí el cuerpo alrededor de las 10 de la mañana será trasladado en una calle de honor hasta la Catedral Primada de nuestra República, y allí el arzobispo Monseñor Rueda oficiará una ceremonia, una Eucaristía, a la que asistirá. Va a venir el presidente de la República, por supuesto la alcaldesa mayor de la ciudad de Bogotá, la señora Claudia López, altos mandos militares, también integrantes de las Cortes, la Corte Suprema de Justicia, y también habrá personalidades, por supuesto su familia encabezará esta sentida Eucaristía. Y quiero contarles un poco acerca de lo que está sucediendo hoy aquí. Es muy sentido el homenaje a Agos y televidentes que le van a realizar a Fernando Botero. Como ustedes pueden ver, a mis espaldas tenemos en este momento la fachada del Congreso de la República, en donde reposan imágenes de lo que han sido unas de sus obras más destacadas. Y Agos, quiero contarte esta historia tan bonita de una de sus obras. Pueden observar allí que en la parte superior izquierda hay una pintura que se llama Pedrito a caballo. Esta es la pintura tal vez más sentida, más emotiva que tiene el maestro Botero. ¿Por qué? Porque en unas vacaciones, en 1974, cuando estaba con su familia en el carro entre Sevilla y Córdoba, un camión perdió el control y los estrelló. Su hijo Pedrito, que tenía 4 años, murió inmediatamente, y el pintor perdió la falange del meñique derecho. El dolor profundísimo que obviamente le produjo la muerte de su hijo hizo que el maestro se recluyera, digamos, en su estudio mucho tiempo, con el dolor, tratando de mermar un poco lo que había sido la pérdida de su hijo pequeño. Y esta es una de las obras más reconocidas que tiene el artista, junto con, por supuesto, la Mona Lisa, las bailarinas en la barra. También, bueno, aquí puedes ver todo lo que ahí está. Ya está el dispositivo de seguridad empezando a desplegarse, Agos, y ya estamos, por supuesto, listos desde el punto de la noticia para acompañarlos. Sí. ¿Habrá una capilla ardiente? ¿Cuándo estará abierto al público, independientemente de la presencia de las distintas autoridades nacionales, locales, el propio presidente Gustavo Petro? ¿Habrá un lugar dispuesto justamente para que los ciudadanos, los colombianos que quieran despedir a este gran artista puedan hacerlo en las próximas horas? Pues Agos, el día de hoy la verdad que está la sesión plenaria en el Congreso. Recordemos que el maestro sus restos ya estuvieron en Capilla Ardiente a partir del viernes pasado. El sábado y domingo también los ciudadanos pudieron acercarse hasta aquí, hasta la Plaza de Bolívar, también al Capitolio. Y hoy el acto va a ser mucho más enfocado a las exequias y va a ser mucho más privado. El ingreso a los civiles está restringido por el momento. Esa es la información preliminar que ya tenemos por parte de las autoridades que se encuentran gestionando todo lo que es la seguridad del evento, pero aquí estamos ya listos para reportar lo que va a suceder. Bogotá, Medellín, y luego sus restos finalmente van a descansar en Italia junto a quien fuera su mujer, ¿verdad? Ese fue el destino que ha definido su familia para su descanso final.
Así es, Agos. Mira que va a ir a Pietrasanta, al Mediterráneo. Este lugar es muy especial para él y este sitio particularmente ha sido un refugio de grandes artistas. Sabemos que el maestro Botero también tenía muchísima relación con el tema del mar. Era una de sus grandes inspiraciones y ese lugar en particular, de ahí viene, por ejemplo, el mármol. Él tenía muchísima relación con el tema de los materiales. Incluso hay un cuento muy bonito que relata que él tenía muchos viajes, estuvo una vez en México y en México, en una plaza de mercado, encontró un papel artesanal y él decía que ese papel era en donde mejor podía plasmar su arte. Entonces, con toda la relación que él tiene y dado el caso que él pasó sus últimos días, como tú decías, con su exmujer en ese lugar, pues Claro. sus restos van a reposar allí, no sin antes pasar por su amada capital. Va a estar en Medellín, va a estar en Antioquia, en la sede del Consejo también, en Capilla Ardiente, así que los paisas van a tener la oportunidad de visitar al maestro, que además él adoraba su tierra, adoraba su Medellín, adoraba su Colombia, entonces van a tener la oportunidad de estar allí cerca de él en las horas del día de mañana. ¿Qué legado deja, Steffi, considerando también una particularidad, y es que de los pocos artistas que en realidad durante su vida pudo disfrutar de su fama, de la fama propia de su arte, ¿no? De sus manos? Porque hay muchas historias de grandes pintores que en realidad se vuelven una suerte de leyenda y gran parte de su reconocimiento es una vez que fallecen. Bueno, este no ha sido el caso de Botero. Totalmente, Agos, y estás absolutamente en tema. Botero era el artista vivo, primero, uno de los más ricos que hay en el mundo del arte, y segundo, Botero fue el artista vivo que vio, digamos, lo que fue el rédito de toda su obra. Él pudo presenciar las grandes ventas que tuvieron sus cuadros. Recordemos que él arrancó con la pintura en los años 60, se fue a la ciudad de Nueva York con $200 en el bolsillo y allí empezó a pintar y a meterse en un mundo que era en ese momento muy cerrado, porque el arte en esa época era muy abstracto y él no pintaba así. Entonces se acercaba a los museos más grandes y él comenzó su arte imitando. Se sentaba con un papel frente a los grandes cuadros en los grandes museos del mundo y empezaba a imitar, y con su trazo empezó a perfeccionar lo que fue su arte. En una de esas pintó un dibujo y le hizo los ojos chiquitos, y ahí se dio cuenta de que estas grandes proporciones iban a ser el sello, sin duda, de lo que es su arte. Botero no solamente fue un gran pintor, Agos y televidentes, Botero fue un embajador de la cultura colombiana. Y así como, por ejemplo, si ustedes piensan en México, en Frida Kahlo, y la relacionan con la cultura mexicana, si ustedes piensan en Botero, lo relacionan de una vez con la cultura colombiana. Y no solamente por sus retratos voluminosos, porque a él no le gustaba que le dijeran gorda, sino él decía que veía todo en grandes volúmenes, Claro. que la vida era grande y había que verla así. Entonces yo creo que eso relaciona muchísimo el tema del maestro Botero con la cultura colombiana. Con una infancia difícil, vos narrabas parte de lo que ha sido, ¿no? La historia de Botero en sus inicios también, cuando en realidad no estaba bien visto en realidad ser pintor, ser artista, es decir, no formaba parte del común de las profesiones, por así decirlo, y era hasta algo superficial, superfluo. Bueno, él sin embargo se la jugó por lo que era su pasión, con una infancia compleja en cuanto a la escasez de recursos, faltaban alimentos en su casa. Es una historia que él solía también repasar y jugársela por su pasión, ¿no? Así fue parte de cómo comenzó también, siguiendo lo que era su deseo, su máximo deseo, que era precisamente el arte. Esta es parte de la historia de Botero, quien logró a lo largo de toda su carrera un reconocimiento internacional y convirtiéndose, tal como decíamos, Steffi, en la figura más importante del arte colombiano, y a quien hoy están despidiendo por estas horas. Totalmente, Agos, y me parece que estás absolutamente en tema. El arte en ese momento, y recordemos que los 60 no solamente era un momento convulso para el arte, era un momento convulso para la historia, y muchísimo más en Estados Unidos, en el que en ese momento un latino, un negro quizás, no eran muy bien vistos, así que Botero tuvo que lucharla, y una de las cosas y las insignias que tuvo el maestro fue la disciplina con la que siempre trabajó, consagrado a su trabajo. Y claro, tengamos en cuenta que 20 años después de que empezó su carrera como
como pintor y que empezó a meterse en el mundo del arte, 20 años después se empezó de verdad a notar y ya bueno, era indiscutible y era innegable el éxito y sobre todo, Agos, la canalización que él tenía era impecable, la representación de momentos históricos que ha tenido y sobre todo hay algo que quiero destacar, él era amante de los caballos y del toro porque allí representaba el hombre dominando sus propios miedos, dominando su propio ego y tratando de expresarle al mundo que era posible salir adelante viniendo de muy abajo, guerreándola, luchándola y eso también es un poco la identidad colombiana, eso es un colombiano, la persona que la lucha hasta el final y que bueno, llega muy lejos, así que el maestro Botero la verdad que representa el sentir de muchos colombianos. Las raíces colombianas. Me hiciste acordar que en realidad iba a ser torero, pero luego cuando empieza a descubrir ya su interés y su pasión por el arte, bueno, abandona esa digamos, esa posibilidad y se dedica de lleno entonces ya al arte, dejando de lado la idea de ser torero, ¿no? Estefi, por supuesto, estaremos cubriendo bueno, a lo largo de la jornada lo que será este día de homenajes a este gran artista, así que a lo largo de toda la jornada, en los distintos segmentos informativos de DNews, podrán todos los televidentes ver lo más cerca posible, ¿no? Lo que es el último adiós de Botero allí en Colombia. Te agradezco, un placer como siempre este contacto contigo. Agos, agradecidísima contigo, me encanta que hayas estado en contexto, sin duda son temas que conectan a la gente, aquí estaríamos presentes acompañando al maestro sus últimos días, sus últimas horas pues en la capital de la República de Colombia, seguiremos con ustedes más adelante, un abrazo. Gracias.